Amadeo Víctor Caballero, y la mayoría de acá presentes están conscientes de que una colmena bien nutrida es una colmena sana. Sin duda, este tema será de gran ayuda en su actividad y como resultado mejorar en la parte económica. Tiene nuestra atención, doctora Amadeo. Y nutrición de las abejas, pero los expositores que me han antecedido me quitaron el tema. Bueno, vamos a ir tratando sobre la alimentación y nutrición de las abejas. ¿De qué se alimentan nuestras abejas? Miel, polen, ¿no? ¿Cómo podríamos medir el área que tiene este canal con polen? ¿Cómo? Colocando sobre el marco una malla metálica cuadrada de pulgada por pulgada, podríamos contar cuántas pulgadas cuadradas hay de polen. ¿Para qué nos sirve eso? Reserva de polen. Dice la literatura muy especializada, ¿no?, para producir paquetes de abeja y reinas, ¿no?, las abejas que van a invernar para la siguiente temporada debe tener 1200 pulgadas cuadradas de polen. Estas colonias pueden producir, con esa reserva de polen, pueden producir 5, 6 y algunas hasta 10 paquetes de abeja, que de alrededor de 1 kilo. Entonces, necesitamos saber cuánto de área de polen hay, necesitamos saber cuánto de polen consume una colonia de abejas. ¿Cuánto de polen consume una colonia de abejas al año? No sabemos. Bueno, vamos a ir aprendiendo ahora, ¿no? Es interesante. ¿Estamos de acuerdo? Colocamos una malla y si queremos llevarlo a centímetros cuadrados, ¿no?, multiplicamos cada cuadrado por 2.5 por 2.5 estamos sacando centímetros cuadrados, ¿no? Es interesante tener eso. No, con la mano. Jale la acción de usted. Jale la acción. Mucha tecnología. Es así, arrastrado. Hacia el otro lado. Ahí. Bueno, la alimentación y nutrición. Las abejas, igual que otros insectos, no tienen requisitos alimenticios excepcionales. Alimentación es la ingestión de un alimento por parte de los organismos para proveerse y satisfacer sus necesidades nutritivas, ¿no? Nutrición es un proceso biológico en que los organismos asimilan los alimentos necesarios para el funcionamiento, crecimiento, mantenimiento de sus funciones vitales. ¿Para qué usan las abejas la miel? Para alimentarse. ¿Para qué? Para tener energía. Para dar temperatura. Las abejas consumen la miel para mantener el nido como una incubadora, constantemente mantener a 35 grados de temperatura. Pero ¿qué pasa en Costa Rica? Si el promedio está en 30 y con lo que la sobrepoblación, esa temperatura se pasa a 37, 38. Las abejas se salen, dejan de calentar internamente, se ponen a ventilar. ¿Qué más hacen para bajar la temperatura? Traen agua. Traen agua. ¿Y qué hace el agua internamente? Evapora. Pero estos detallitos que hemos mencionado conlleva a consumo de miel, consumo de energía. ¿Por qué? Número 1, elevar temperatura, la miel se consume. Y eso, en el polo norte o el polo sur, ¿qué pasa? Hay más consumo de miel por las abejas. ¿Por qué? Porque estamos en temperaturas extremas
y la abeja tiene que consumir más miel para mantener la temperatura y vivir, si no se muere. Su requerimiento de miel es mayor. ¿Qué pasa en Costa Rica? Si la temperatura es alta, la abeja tiene que consumir miel para ir a acarrear agua seguidito para evaporar internamente y bajar la temperatura. Consumo de carbohidrato, fuente energética. ¿Qué es la miel? Es un carbohidrato para la abeja. Es un combustible que le sirve a la abejita para volar, como un helicóptero. ¿Qué pasa con el helicóptero si no tiene combustible? Se cae, ¿cierto? Es así que las abejas, cuando se le agota su fuente de energía miel, la abeja se cae, se arrastra. Por más que la levantas y la tiras hacia arriba, no vuela. Le das una gota de miel y la abeja vuela. ¿Por qué? Porque la abeja, al consumir unas gotas de miel, vuela. Porque la abeja está consumiendo, al consumir miel, es un monosacárido, glucosa fructosa, que rápidamente le da energía. ¿Qué pasaría si esa abeja come un carbohidrato? Va a pasar varias horas para desdoblar, si lo puede hacer, para darle energía. Esa es la ventaja que se tiene. Entonces, las abejas consumen los carbohidratos para mantener temperatura, para volar, para refrigerar, indirectamente, porque la abeja no puede almacenar el agua en la colmena. No, lo tiene que traer en cuanto lo necesita, y el agua es parte de la vida de todo ser viviente, importante. Bueno, para nutrir a las abejas necesitamos carbohidrato, consumiendo agua, transportando polen. Al estar volando para traer polen, la abeja está consumiendo miel para acopiar el néctar, está consumiendo miel. ¿Eso qué quiere decir? De que la abeja consume una pequeña cantidad de miel para salir de su colmena hasta la fuente de las flores. De ida y vuelta hay un consumo, y lo que ella trae en el buche, el néctar. ¿Qué es el néctar? Es una concentración azucarada de un 4%, de un 5 o 6% hasta un 50% más o menos de carbohidrato. Entonces, normalmente vamos a decir que el néctar casi no es un alimento, porque también es una solución azucarada de un disacárido que se llama sacarosa. Y esta sacarosa la abeja no lo va a consumir inmediatamente, necesita sus enzimas de la invertasa o la glucooxidasa, desdoblarlo en monosacárido para que sea un alimento asimilable. La abeja lleva el néctar dentro de la colmena, ¿no? Dentro de la colmena. ¿Y cómo lo evapora? ¿Saben cómo lo evaporan? ¿Cómo? Con las alitas. La abeja regresa la gota de néctar y la lengua la estira, la regresa, la estira, y en esa corriente de aire que genera la colonia caliente, el agua evapora y el néctar se va concentrando y a la vez desdoblando en glucosa y fructosa, un alimento energético asimilable por las abejas. ¿Cierto? Bueno, entonces, y bueno, para muchos procesos fisiológicos, las abejas necesitan el carbohidrato. Necesitan el carbohidrato, ¿para qué? Para producir cera. ¿Cuándo las abejas producen cera? Cuando hay abundancia de ingreso de néctar. La población crece, eleva su temperatura y parte del carbohidrato en su glándula cerera segrega ese líquido que sale una gotita y al salir al medio ambiente se congela y sale la cera y la abeja lo aprovecha. ¿Lo hace todo el año?
¿no? Lo hace cuando hay buena floración, hay abundancia de alimento en el medio, ¿cierto? ¿O no? Si no, las abejas todo el año estarían tejiendo sus panales. ¿Para qué va a tejer panales consumiendo miel si no lo va a usar? ¿Será cierto lo que les digo? Entonces, vamos poco a poco aprendiendo un poco de lo que es la nutrición de las abejas. Proteínas. Las abejas demandan para la formación de los músculos, para producir las enzimas, ¿no? Y una serie de desarrollo embrionario también necesitan proteínas, y principalmente las abejas nodrizas tienen que demandar de mucha proteína, ¿no? Rica en todos los aminoácidos para hacer funcionar sus glándulas que producen jalea real, como la glándula hipofaringea, cefálica o torácica. Principalmente la hipofaringea, que vamos a ver en un pequeño diagrama, madura o desarrolla en ciertas días, etapas de estas abejas nodrizas, y después de cumplir esa función de nodriza se transforma en una abeja celera, ¿no? Bueno, entonces, importante la proteína, que también, ustedes saben, el ADN está formado por aminoácidos, y esos aminoácidos, ¿de dónde la va a sacar la abeja para alimentar a sus crías? De las proteínas. Los carbohidratos están formados generalmente por azúcares, almidones y celulosa, pero las abejas llegan a asimilar los azúcares simples. Hay azúcares que no son beneficiosos para las abejas. ¿La abeja la tomará? No lo va a tomar. Instinto natural no lo hace. A veces los apicultores y también algunos profesionales lo mencionan, pero la abeja va a buscar un alimento natural, que es el néctar o las secreciones extraflorales que salen de algunas plantas, algunos mielatos, ¿no? Que producen también una variedad de néctar. Bueno, importante los carbohidratos, las proteínas, las grasas. ¿Dónde encontramos las proteínas? ¿En qué producto de la colmena encontramos las proteínas? En el polen. ¿Dónde encontramos? También encontramos pequeñas trazas de polen en la miel, porque al libar el néctar se mezcla. Cuando nosotros hacemos un análisis polínico de la miel, encontramos y determinamos ese tipo de miel por los granos de polen. ¿Dónde encontramos las grasas? ¿Dónde? Sí, una de las grasas es la cera, pero la cera no es un alimento para las abejas, es parte de su construcción del panal, la materia prima de los panales para hacer las celdas y hacer una estructura extraordinaria. ¿Las grasas dónde las encontramos? En el polen. En el polen. ¿Dónde encontramos las vitaminas? En el polen. ¿Dónde encontramos los minerales? Encontramos principalmente en el polen y también en la miel. Hay mieles ricas en minerales. ¿Está bien? Y también, como parte de la nutrición, la abeja siempre va a usar el agua.
Bueno, esto ya lo hemos visto anteriormente, una colonia de abejas, ¿no? Nos da extraordinariamente buenos panales cuando en el lugar donde hemos instalado nuestras colmenas hay buen aporte de néctar y polen. Las abejas lo almacenan y hacen unos panales de cría con un patrón de cría muy bonito, y cuando vamos a ver los panales son extraordinarios, llenos de alimento. Ya mencionamos todo lo que la colonia de abejas demanda: miel, polen. Aquí podemos detenernos un poquito. Si la colonia de abejas tiene suficiente cantidad de reservas de alimento, la misma, ya, perfecto. Tecnología, ¿no? Estamos aprendiendo todo. Sí. Bueno, si la colonia de abejas tiene buena reserva de miel, tiene una buena reina y hay buena cantidad de polen, ¿qué les parece esa calidad de polen? ¿Por qué? Variedad de polen. ¿Qué nos está indicando la variedad de polen? Que es una paleta de colores, ¿no? Si fuera solamente polen de maíz, sería todo amarillo, ¿no? Y cada planta tiene un color característico en el polen. ¿Dónde viven las abejas, para que no se olviden? En los panales. En los panales de la celda se almacenan la miel, el polen y desarrollan las crías de las abejas. La colonia de abeja, una colonia de abeja natural, del cual se obtiene miel y cera en los bosques secos del Perú. En el Perú, antes de la deforestación de los algarrobos, los zapotes, en los bosques secos del norte, esto existía en cantidad, y el poblador de esa zona iba, sacaba unos cuantos panales laterales con miel para cosechar su miel y producir cera, sin tratar de dañar 3 o 4 panales centrales que quedaban para que la colonia vuelva a crecer y siga produciendo. Hoy no existe porque los bosques secos han desaparecido. Ese es un gran problema cuando no se conserva el medio ambiente. Yo los felicito, pura vida, está verde, se están regenerando los bosques. Qué maravilla, ¿no? Ver ese gran desarrollo de conservar el medio ambiente. También probablemente yo creo que falta bastante trabajar en trabajos de investigación, los beneficios del propóleo en la salud de las abejas. Se observa mucho en estos últimos años los trabajos de investigación que están haciendo, cómo el propóleo está beneficiando en la sanidad de la colmena. Antes nos enseñaban y decían, el propóleo, la colonia caucásica que produce mucho propóleo es mala, porque nos mancha las manos y nos mancha los guantes. Hoy los investigadores están buscando y viendo el beneficio del propóleo, que tiene propiedades bactericidas y bacteriostáticas, que ayuda a conservar parte de la sanidad de las abejas. Hoy los apicultores también usan el propóleo mezclando con miel y ácido oxálico para curar parte de la barroa en forma orgánica, ¿no? Entonces es importante. Y aparte que las abejas, ¿cómo preparan el pan de abejas para alimentar a las crías? Los hacen, ¿no? A través de una mezcla de una serie de productos, tal vez hongos, microorganismos, ¿no? Y esas abejas, ¿cómo salen saludables cuando obtienen alimento natural, que es la miel y el polen?
esa razón, igual que el polen, la abeja transporta en sus patas propóleo. Aunque le cuesta después desprenderse, ella no se puede desprender del polen, digo del propóleo como en el polen, las abejas la ayudan a desprender, a usar, barnizar toda la parte interna de la colmena. Hoy la Universidad de Minnesota está estudiando todos los beneficios del propóleo, ¿no?, en la parte sanitaria, y ver la inmunidad que también le da a la colonia, que indirectamente tiene que ver con parte de la alimentación. ¿Para qué se nutren las abejas? Las abejas son seres vivos que precisan de carbohidratos, proteínas, grasa, vitaminas, minerales y el agua, una actividad normal de su organismo que obtiene de la recolección del néctar, del polen y del agua. Bueno, disculpen que hay cositas que se duplican, ¿no? Aquí quiero que me ayuden. ¿Cuáles son los macronutrientes que consumen las abejas? Macros. Carbohidratos, muy bien. Proteínas, ¿qué más? No sé si el agua podría ser. No, la grasa. Las grasas. ¿Y cuáles son los micronutrientes? Todas las vitaminas y minerales. Así aprendemos, porque cuando yo se los explico todos y ustedes no colaboran, ¿no? Así deberíamos hacer la clase, ¿no? Néctar y miel, ¿no? Las abejas se alimentan de azúcares simples, ya lo dijimos, glucosa y fructosa, los cuales provienen de la miel como alimento natural a partir del néctar. El néctar es primordialmente sacarosa y agua. Al ser recolectado por las abejas y al agregar enzimas invertasa y glucoxidasa, desdobla a la sacarosa por hidrólisis, dando como resultado miel, ¿no? Primordialmente monosacáridos como glucosa y fructosa. Ahí tienen el autor, Quesada. Cuando proporcionamos azúcar comercial para alimentar artificialmente a las abejas, esto implica un costo energético al tener que desdoblar los azúcares. En la época de escasez de néctar, debido a la ausencia de la floración de la planta, las abejas no pueden cubrir requerimientos nutricionales de la colonia. Por lo tanto, el agricultor debe proporcionar alimentación suplementaria. El alimento puede ser de diversas composiciones en función a los resultados esperados de la colonia. ¿Qué les parece esa foto? Van a disculpar que hay parte de estas fotos son cortesía de la doctora Débora de la Universidad de Delaware, que nos dio, pero lo voy a ir mencionando las diapositivas a quién pertenecen, ¿no? Que sí lo he considerado que son muy importantes, ¿no? El polen. Mira, la maravilla cuando lo vemos al microscopio, la variedad de color, la variedad de formas y estructuras del polen. Requisitos de néctar y miel. Esto lo vamos a tomar como una referencia importante, ¿no? De 22 a 36 kilos de miel por colmena desde el momento en que la cría termina en el otoño hasta que fluye el néctar en la primavera. Requisito de verano: 42 kilos, 750 kilos de miel, ¿no? Requisitos totales de todo el año de 68 a 77.18 kilos de miel. Estos son trabajos que han realizado investigadores para ver cuánto de miel consume una colonia de abejas, pero eso es para el hemisferio norte, Estados Unidos o Canadá. Como les hemos mencionado, hay una gran demanda de carbohidrato por el clima. Aquí estamos con
temperatura mínima seguramente de 15 grados, 14 grados, el consumo puede ser menor, ¿no? Pero hay una serie de consideraciones que debemos tener en cuenta para ver cuál es el consumo. ¿Hemos medido el consumo? No. El polen y el néctar. ¿Qué nos proporciona el polen? Como macronutriente, proteína. ¿Cuál es el componente de la proteína? Los aminoácidos. Pero también en el polen encontramos lípidos, vitaminas, minerales, carbohidratos, fibra dietética y también un porcentaje de almidón. El néctar tiene azúcares, aminoácidos de los granos de polen, aceites volátiles, alcaloides y fenoles, ¿no? Composición del polen, ¿no? Esto es importante porque cuando vamos a alimentar a las abejas tenemos que saber qué es lo que tienen. Yo les puedo dar, si realmente habría en mi país un análisis de polen de una planta, ¿servirá para Costa Rica? No, porque como podemos ver en la composición química de un polen puede variar de 2.5 hasta 61% de proteína. Entonces, cada país, cada lugar va a tener diferente composición química para satisfacer sus necesidades nutricionales. Almidón puede variar de 0 a 22%. Se dice que el polen de maíz tiene mayor cantidad de almidón. Lípidos de 1 a 18%, energía 16-18%, contenido en minerales, vitaminas y esteroides. Aquí viene algo interesante, muy interesante, ¿les parece o no? Yo tenía que hacerle la pregunta a ustedes, decir cuánto consume de polen una colonia de abejas al año. Requerimiento de polen, también de la doctora Débora de la Universidad de Delaware, ¿no? Con revisión bibliográfica, de 20 a 29 a 30 kilos prácticamente, según Heiga, de 1935. Mira, nuestros investigadores antiguos han aportado y nosotros no lo aprovechamos. Otro, según Tom, casi 40 kilos de polen, Tom, 1940. Estamos haciendo algo para investigar el polen de nuestros países, de nuestras regiones. Cada larva necesita 100 miligramos de polen. ¿Para qué? Para completar su desarrollo. Heigat, 1935. ¿Cómo podemos sacar si realmente lo que nos están diciendo es cierto? Miren ustedes, una reina pone 1200 a 1500 huevos. 1500 huevos multiplicamos por 100 miligramos, ¿alguien nos ayuda? No, kilo y medio. 0.01, prácticamente 100 miligramos, la décima parte de un gramo. 100 miligramos por 1500, 150 gramos de polen por día. Por día está consumiendo una colmena que está poniendo 1500 huevos. En mi país, los apicultores de Oxapampa cosechan 250 gramos de polen con colmenas de cámara de cría cada 3 días. ¿Cuánto están produciendo? Casi 80 y tantos gramos por día. Bien cerca. Esta es de una colmena más poblada. Entonces, mira lo que demanda para realmente convertir el polen en abejas logradas.
Importante, importante. Este es un diagrama que yo lo he dado el color, pero el autor de este diagrama es el finado, un ingeniero agrónomo peruano que radicó en Argentina, Jesús Espinosa Camarena, ¿no? Diagramó y dijo: gráfico del desarrollo de la actividad glandular hipofaringe y cerera de una abeja obrera. Las abejas al segundo día de nacimiento comienzan a consumir polen, fuente de proteína. Alcanzan el máximo consumo entre el séptimo día hasta el 10º día, porque esas nodrizas consumen buena cantidad de polen para segregar jalea real para alimentar a toda la cría, ¿no? Yo escuchaba en una conferencia, un señor decía: miren los panales con jalea, miran. ¿Y de dónde sale? ¿Y cómo sale? ¿Y por qué sale esa jalea para alimentar a la cría? Si hay polen, la abeja va a producir esta cantidad de jalea real, que seguramente también son en miligramos, algo así, o está en porcentaje la cantidad que consume y alcanza. Y cuando termina su periodo a los 14 días de edad, la nodriza se convierte en cerera, va a consumir miel. ¿Para qué? Para hacer funcionar su otra glándula cerera y producir cera y construir los panales. Importante, ¿no? Bueno, ahí tienen la edad y todo, según la edad, las actividades que realizan. Y aquí tenemos cómo hay una relación del periodo de la actividad fisiológica entre las glándulas hipofaringeas y cereras. Miren, las abejas más jóvenes de 1 a 10 días, cómo tienen muy desarrollada la glándula hipofaringea, aquí la tenemos, y aquí ya cuando se va reduciendo, de acuerdo a la edad y de acuerdo al consumo de el polen, fuente de proteína, aminoácidos. Y por eso decimos también que nuestras abejas en etapa de estado larval se alimentan de jalea real. Eso no lo consiguen del campo, pero gracias a esa maravilla de alimento polen, las abejas pueden producir jalea real. ¿Qué pasó? Y luego la abeja tiene una glándula especial, la glándula cerera, que mientras está terminando de funcionar su glándula hipofaringea, se va desarrollando, aquí ven, y después, en la siguiente etapa, produce la cera, y la abeja ha cumplido gran parte de sus actividades dentro de la colmena, para luego salir a ser abejas pecoreadoras. Acarrean agua, néctar y polen. Vemos ahí abejas cargando bastante polen, importante. Propóleo también trae y agua. ¿Qué dice aquí? Según Michel Palmer, le ayuda mucho a alimentar a las abejas con polen fresco en las épocas que él tiene mayor demanda para producir reinas o zánganos. El polen fresco lo congela, ¿no? Y luego lo descongela y lo llena en los panales vacíos, presionando con la mano, y tienen un panal con polen para entregar a las colonias cuando lo necesitan. Esto está en un video de una conferencia que lo he hecho. Hay que saberlo aprovechar para compartir. No hay
vamos a ir aclarando algunos aspectos. Usted, que me acaba de decir sustituto de polen, ¿habrá sustituto de polen real? No hay. Yo creo que tenemos que hablar y ser un poco más franco con nosotros y decir, pueden ser complementos de polen o suplementos de polen. Algo que está suplementando en algo va a ayudar, siempre y cuando, ¿no?, con una buena pasta de polen debe tener como ingrediente un porcentaje de polen. En ese caso estamos hablando de las tortas proteicas energéticas, porque a la abeja, solo en este caso de polen fresco, le entregamos polen porque la abeja la va a estar manteniendo lateralmente y seguramente procesándola, y internamente está cubierto por la celda. Pero si nosotros dejamos una pasta de polen humedecido con agua sobre la colmena, ¿qué pasa? ¿Han observado? Se fermenta, se honguea, se pierde. Necesariamente, para conservar el polen, ¿con qué mezclamos? Con miel, o mezclamos azúcar refinada, molida, con un poco de azúcar para hacer una torta. De ahí el nombre de las tortas proteicas energéticas, ¿no? Entonces, es un dato importante. Bueno, con esto terminamos, ¿les parece? ¿Ya? Bueno, vamos a ir conversando un poco más. ¿Cómo estamos de tiempo, por favor? ¿5 minutos? Bueno, vamos a esto para mí es un tema muy importante. Nutrir a las abejas para mí es importante que el apicultor tome conciencia que después de las cosechas, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Nuestras colmenas, los gringos dejan colmenas con cámara de cría y alza, con miel o alimento. ¿Ya? Gran parte del alimento que dejan en la primera cámara de cría y parte de la segunda, lo pesan y dicen, esta colmena le falta peso. Inmediatamente está terminando la cosecha y saben que ya va a entrar la invernada. ¿Con qué lo alimentan? Con jarabe de azúcar o alta fructosa. A esta colmena le falta 10 kilos, 15 kilos, se lo dan en un alimentador grande de techo, se lo dan en un balde, ¿no? O inclusive le pueden entregar hasta en cilindros, hacer una alimentación abierta, concentrando las colmenas para que vayan y toman y lo almacenan. Hay diversas formas como suministrar el jarabe, pero las alimentaciones principales que hacen los agricultores industriales de los países desarrollados es, al finalizar la campaña, alimentan con una buena cantidad de alimento para que las abejas lo procesan y lo almacenan como un alimento asimilable a ellos. ¿Y por qué más lo hacen? Un escudo térmico. Lo hacen porque todas esas abejas adultas, antes de morirse, ¿ya?, procesen el alimento y dejan para sus hermanas que pasan el invierno con un alimento, un monosacárido simple, asimilable, y ellos ya no tienen que desdoblar, sino solamente les sirve ya como alimento para utilizarlo durante el invierno. ¿Está claro? Bueno, tengo las diapositivas un poco más largas, pero vamos a ir simplificando. Cuando esto es una foto de un socio apicultor en Chile, cuando fui a entrar a las clases de crianza de reinas a Chile, me buscaron muchos apicultores de allá y querían que yo fuera a asesorar o ayudarlos. Lo hicimos, y el dueño de esta compañía, no voy a decir el nombre, me dijo, quiero hacer una sociedad contigo, vamos a trabajar. Le enseñamos cómo alimentar con pastas de polen y le enseñamos a alimentar con jarabe de azúcar. Comenzamos a inseminar reinas
Y el resultado de eso, miren, colmenas con muy buena producción, hija de reinas inseminadas carniolas, ¿no? Yo decía, qué maravilla, cómo el ulmos, que es una planta extraordinaria en el sur de Chile, llena las colmenas de miel, pero llenan las colmenas de miel a costa de que para alcanzar esa población se consume todo el polen de la cámara de cría. Queda buena población de abejas, pero sin reservas de polen. Después de esta cosecha, las abejas van a tener que prepararlo para invernar. Ya no le queda reservas de proteína. Y algo más que uno nunca termina de aprender cuando va viendo detalles y observando. Yo estaba en este mismo campo y me encuentro con esta curiosidad. Qué pena. Pensé que estaba ahí. Vamos a ver. ¿Ven esa maravilla? Abejas son el excremento de los caballos o de las vacas. ¿Por qué? Esas colmenas que estaban produciendo miel con esa población, déficit de micronutrientes en las abejas. Se habían consumido todo el polen. A mí un apicultor italiano me enseñó algunos tips pequeños y me dijo, algún momento tú debes aplicar sal molida fina en el piso de la colmena, porque las abejas también necesitan sodio. Probablemente este excremento tenga sodio y la abeja necesitaba y tenía que tomar. Hay muchas cosas por aprender. Los niños, cuando les faltan minerales, ¿qué hacen? Comen tierra. Los papagayos comen arcilla. Mi hijo, que es veterinario, me decía el otro día cuando le comentaba esto, los gatos y los perros comen sus heces. Déficit de nutrientes. Importante considerar eso. Nos hablan siempre los profesionales que a veces nos capacitan y nos dicen, este polen es deficiente en tal y cual aminoácido porque es polen de eucalipto. Bueno, si no has tomado la precaución de llevar tus colmenas antes o vas a llevar después de la producción a una zona limpia donde va a almacenar polen, porque las colonias para ir a la invernada necesitan almacenar polen para que no tengan deficiencias de minerales, deficiencias de proteína, igual van a sufrir, ¿cierto? Importante tener en cuenta, no todo lo que brilla es oro. Las colmenas estaban bonitas en producción de miel, pero con deficiencias y poblaciones grandes. Si yo no me doy cuenta de ese detalle y no tomo la foto, se las cuento y ustedes no lo creen. En ese mismo campo donde estoy con la foto, viendo y observando ese detalle. Y hoy para esta clase de nutrición nos sirve en forma práctica. ¿Sí? ¿Terminamos? Bueno, un último. ¿Me das 4 o 5 minutitos, por favor? Qué pena que hago muy largas las exposiciones, ¿no? Nosotros preparábamos el jarabe de azúcar, ¿no? Hervíamos el agua, agregábamos el azúcar y dejábamos que vuelva a hervir el jarabe, y por cada kilo de azúcar le agregábamos 1 gramo de ácido tartárico y lo hacía hervir media hora. Desde esa época siempre se ha cuestionado a este jarabe preparado que los ácidos
dañan a las abejas a sus glándulas hipofaríngeas. Que el HMF, delante lo escuché, afecta a las abejas, pero se ha comprobado realmente. Yo he usado con muchas colmenas. ¿Qué función cumple el ácido tartárico al en el jarabe? ¿No? Cumple la función por hidrólisis de desdoblar la sacarosa en un monosacárido parcialmente en glucosa y fructosa, que es más asimilable por las abejas. Y a mí particularmente me da un buen resultado. Me queda todavía la duda del HMF, pero yo voy a volver a alimentar, porque con el desarrollo de la apicultura en el Perú hemos dejado de hervir el jarabe por la cantidad que se tiene que hacer. Indudablemente una colonia fuerte, bien organizada, va a tomar cualquier jarabe y lo va a desdoblar y lo va a almacenar, pero esas colonias muy pequeñas no lo logran desdoblar y el jarabe termina fermentándose. Y me decía aquí el amigo de la Cámara de Apícola de que en Estados Unidos están usando el agua oxigenada como un peróxido para facilitar la asimilación del alimento, o a lo mejor está acidificando el jarabe para evitar la fermentación. Voy a buscar, y a lo mejor lo vamos a comunicar. Hay cuantas cosas por aprender, uno nunca termina de aprender, pero sí es importante, ¿no?, detallar un aspecto. No es un delito no saber, pero sí es un delito no aprender, ¿no? Bueno, nosotros podemos hacer un jarabe 50-50, 1 a 1. Podemos hacer 1.5 de azúcar con 1 de agua, o podemos hacer 2 de azúcar y 1 de agua. Ahí tienen toda la alternativa. ¿Ve? Aquí hablamos que con esto generamos 3% de HMF en el jarabe, lo hacemos hervir y funciona. Y bueno, finalmente, para terminar, eso nos va a servir para alimentar a las abejas de acuerdo a la necesidad. Yo considero 2 alimentaciones importantes con jarabe de azúcar a las abejas al final de la temporada, para aprovechar que todas esas abejas, grandes poblaciones, lo transforman y lo almacenan. Y debemos buscar que esas abejas, cuando ya no encuentran flujos de néctar y ya tienen su suficiente reserva, esas abejas tratan de reducir su cría y tengan una buena reserva de miel hasta la siguiente temporada. Bueno, eso es lo que pasa generalmente en el polo norte y en el polo sur. Tal vez en la zona tropical es diferente y tendremos que seguir buscando alguna abeja que tenga esa capacidad de invernar. Y la segunda alimentación que debemos hacer, también hay diversos tipos de alimentadores, ¿no? Debemos alimentar al inicio de la primavera con cantidad suficiente. Yo digo que un alimentador de 3 litros es regular, 2 alimentadas con 3 litros, que serían 6 litros, es buena, y 3 alimentadas, que serían 9 litros, para mí es extraordinario, ayuda a la colonia, ¿no? Hay alimentaciones abiertas que también ayudan a estimular el desarrollo de la cría y la población. Y finalmente, estos complementos proteicos que están hechos con el componente principal debe ser polen, ¿no? En las pastas proteicas energéticas, polen, probablemente algunos tipos de harina que sean, o algunos otros insumos que aportan una proteína que sabemos que realmente la abeja lo aprovecha, ¿no? Entonces, de esa forma, porque sí es cierto que en ciertas épocas de demasiada lluvia y en algunas zonas secas no hay ingresos de polen y la colonia se queda sin fuente de proteína, y necesitamos por un periodo de un mes, mes y medio, ¿no?, o 2 meses tal vez, suministrarle una torta que lo va a ayudar parcialmente. El inconveniente que tienen las tortas, las abejas no lo almacenan, solamente lo consumen. Quiere decir que lo estás alimentando 1 o 2 veces, termina, y la colmenita que estaba iniciando a crecer se va a detener porque no tiene proteína. Entonces necesitamos considerar que tenemos que hacer una inversión con esa fuente de alimento proteico, que hay que considerar y confiar y saber dónde compramos,
porque no todos los productos que nos venden los fabricantes que no conocen de esta parte de nutrición, simplemente nos pueden dar una torta de pura harina y nosotros creemos que es importante. La abeja, para finalizar, con esto sí finalizo, me disculpen, las abejas en la necesidad de los nutrientes proteicos pueden recoger aserrín, recogen a diversas harinas en los mercados, ¿no? En los establos de ganado, en los comederos de los cerdos o las aves, van a recoger los polvillos porque no tienen fuente de proteína y están buscando complementar. Entonces, para que nuestras abejas no lleguen a esos extremos y no tengan que ir a buscar micronutrientes en el excremento como observaron, y siendo una colmena, necesitamos proporcionarle una torta para tenerla bien alimentada en ese periodo de necesidad, hacer una torta que sea muy nutritiva, palatable, y comprobemos de que la abeja realmente está consumiendo todo lo que se le está dando y nos debe dar un buen resultado. Bueno, con esto quiero finalizar. Espero haber colaborado en algo. Disculpen, el tiempo es tan ingrato, pero eso es lo que principalmente quería decirles. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya servido la información que le brindamos. No olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que obtenga notificaciones de nuestras nuevas entregas. Además, vamos a dejar el contacto a nuestro WhatsApp para que usted se comunique con nosotros si desea trajes y equipos para apicultura. Gracias.